Buenas tardes, mi nombre es Juliana López. Karen Mendoza. Brisa Garadito. Somos del grado 11.1 del Colegio Marco Carreño Silva. En el día de hoy vamos a hacer el experimento en la cubeta de ondas. El primer experimento es frente de onda. Se le denomina frente de onda al lugar geométrico en el que los puntos del medio son alcanzados en un mismo instante por una determinada onda. Primero, colocaremos agua en la cubeta hasta alcanzar una altura de 1 centímetro. Produciremos un pulso agitando la superficie del agua con el filo largo de la regla, tal como se muestra. Cuando pulsamos de esta manera, se consiguen ondas rectas. ¿Cuál fue el resultado? En la gráfica se muestra que el resultado es, se pueden decir que son planas paralelas de amplitud constante normales al vector velocidad de fase. La línea imaginaria que une los puntos que se encuentran en el mismo estado de vibración representa un frente de onda. Trazamos a las ondas del dibujo anterior su frente de onda y este fue el resultado. Vamos a nuestra cubeta de ondas y tocamos rápidamente la superficie con el agua con la yema del dedo. Primera pregunta, ¿qué forma tiene el pulso generado? Como podemos observar, la onda que se genera es una onda esférica. Es aquella onda tridimensional cuyos frentes de ondas para un observador en reposo respecto a la fuente y el medio en el que se propagan son esferas concéntricas, cuyos centros coinciden con la posición de la fuente de perturbación. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia con el anterior? La diferencia es que las ondas producidas por la yema del dedo se propagan de manera radial con frentes de ondas circulares, y las ondas producidas por un generador rectilíneo se propagan en forma recta con frentes de ondas rectas y son perpendiculares a la dirección de propagación. La tercera pregunta es, si para las ondas rectas los frentes de ondas son rectos, ¿cómo son los frentes de ondas para las ondas circulares? Pues los frentes de ondas para las ondas circulares son en formas esféricas. Las ondas que originamos al tocar la superficie del agua con el dedo y trazamos sus rayos de dirección en sentido del movimiento. Segundo punto, describimos el procedimiento que se aplica para obtener en la cubeta ondas rectas. El procedimiento que utilizamos es utilizar un objeto recto cuya propagación sea de ondas rectas. Tercer punto, describir el procedimiento de obtención de onda circular. El procedimiento para la obtención de una onda circular es cuando se propaga en la superficie del agua los diferentes puntos de la superficie y se desplazan verticalmente con una elongación, amplitud que depende del tiempo y de la posición. Reflexión de las ondas. Se denomina reflexión de una onda al cambio de dirección que experimenta cuando choca contra una superficie lisa y pulimentada, sin cambiar el medio de propagación. Si la reflexión se produce sobre una superficie rugosa, la onda se refleja en todas las direcciones y se llama difusión. Colocaremos en la cubeta un obstáculo, una tabla, por ejemplo. Generaremos con la regla un pulso y describimos lo que ocurre cuando el pulso llega a la barrera. En el experimento se observa que el pulso choca contra el obstáculo y se refleja en sentido contrario. Eso. Ahí se puede observar cómo la onda se refleja. En este gráfico podemos observar cómo la onda se refleja o cómo se ejecuta en la cubeta de ondas. B. El eco es una prueba evidente de la reflexión de las ondas sonoras. Describamos la forma como ocurre. En el agua los sonidos se propagan con mayor rapidez y menor pérdida de energía que en el aire. Las ondas sonoras y ultrasonoras se transmiten en el agua a una velocidad entre 400 y 1600 metros por segundo, mientras que en la atmósfera la velocidad se propaga en 340 metros por segundo. Esto se debe a que el agua no se encuentra comprimida, es decir, no se puede reducir a un menor volumen, por lo que la absorción de las ondas sonoras es mínima, contrariamente a lo que sucede en la atmósfera, en donde los sonidos se absorben a distancias muy cortas. Las características es que en el agua la velocidad de propagación del sonido cambia de acuerdo a las variaciones de temperatura, salinidad y presión. Vamos a continuación a ver las refracciones de las ondas.
Variamos la profundidad del agua en una parte de la cubeta. Para ello colocamos un vidrio plano, el cual lo mostramos así, no importa el tamaño ni el grosor del vidrio. Lo colocamos al lado de la cubeta, como lo podemos ver acá. Que lo tape totalmente el agua. Ajustamos la profundidad del agua de tal forma que su nivel de superficie esté en 1 milímetro al vidrio introducido. En la cubeta se han formado dos medios diferentes, uno mayor profundamente que el otro. Como podemos observar, aquí es más profundo por la parte fuera del vidrio que acabamos de colocar y aquí tiene menos densidad de agua. Vamos a continuación a producir ondas planas en la cubeta y lo vamos a hacer de frente y hagamos que los frentes de onda toquen el borde del vidrio. Observamos el cambio que muestran las ondas al pasar de un medio a otro. Como podemos ver, estamos formando ondas planas y al formarlas, el vidrio hace que se retrasen las ondas al llegar al borde de la cubeta de agua. Como pueden ver, esto se retrasa. Interferencia de las ondas. Alistemos los dedos índices de nuestras manos a 15 centímetros de distancia. La superficie del agua en la cubeta. Hemos originado dos ondas. Describamos lo que ocurre cuando se tocan y dibujemos el resultado. Podemos observar que las ondas, cuando se chocan, se propaga una parte de la onda y se devuelve, es decir, se refleja. Este cambio de dirección que experimenta la onda depende de la diferencia de elasticidad de los medios. Por ejemplo, ahí se puede observar cómo las ondas chocan y se devuelven. A continuación estamos observando lo que vemos en la mesa de ondas. Es lo que ocurre cuando las dos ondas chocan. En este momento realizaremos un corte transversal de la cubeta que se observa en las ondas de diferente longitud. Se desplazan a diferentes velocidades. En esta tenemos un objeto que impide que las ondas planas que se hacen por la regla sigan su trayecto común corriente. Y esto hace que se separen. Las longitudes de onda, ¿cómo son en cada uno de los medios? Al observar que observamos que al producir la onda en el objeto que pusimos en el centro de la mesa o cubeta, podemos concluir que se separan al chocar el objeto y vuelve a su punto final, siendo solo una onda. La velocidad, ¿cómo cambia en este medio? Una onda se caracteriza por una velocidad de propagación que depende del medio. Esta velocidad puede ser del orden de centímetros sobre segundo, como en el caso de las ondas sobre agua, de algunos kilómetros sobre segundo para una onda sísmica, o de 300.000 kilómetros sobre segundo para una onda electromagnética. En la última parte de la experiencia demuestra que cuando una pasa de un medio a otro, experimenta un cambio en la velocidad de propagación. Este fenómeno se conoce como refracción. Bueno, esto es una refracción. A continuación, denominamos la refracción
es el cambio de direcciones y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro distinto. Índice refractivo. Solo se produce si la onda índice involucradamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. A continuación, llenamos un vaso de agua, introducimos un lápiz O un esfero. y vemos. Es que no se ve. ¿Cómo se observa el lápiz desde afuera? Cuando los rayos de la luz inciden sobre la superficie de un cuerpo transparente, por ejemplo el agua, una parte de ello se refleja mientras que la otra parte se refracta. ¿Realmente se partió? No. Lo que está haciendo es una refracción, es el cambio de dirección que toman los rayos de la luz al pasar de un medio a otro. Llenamos una bandeja con agua y colocamos una moneda en el fondo. Observamos la moneda acercando nuestra vista al fondo de la bandeja. Trataremos de tocar la moneda con un lápiz. ¿Está realmente ubicada donde aparece estar? Pónselo. No, porque los rayos de luz se desvían, ya que viajan más lento al pasar el aire, donde existen menos partículas, el agua donde hay más. ¿Qué engaño visual se produce? Una parte de ellos se refleja, mientras que la otra parte se refracta. ¿Cómo ocurre? Esto ocurre ya que los rayos de la luz afectan la dirección del lápiz con la moneda. Difracción, punto 12. Es un fenómeno característico de las ondas, que es observable cuando una onda atraviesa una rejilla cuyo tamaño es del orden de su longitud de onda. Para entender este fenómeno, podemos comparar el comportamiento de una onda con el de una partícula en un experimento. Colocaremos en la cubeta de ondas un obstáculo como lo muestra la imagen. Después producimos un conjunto de puntos rectos con el filo largo de una regla. Experimenta la onda cuando choca con un obstáculo.